En los albores del siglo XXII, la Tierra se veía envuelta en sombras de incertidumbre. La evolución, impulsada por la ambición desenfrenada de la humanidad, dio origen a una nueva era de seres dotados de habilidades extraordinarias. Pero con el poder llegó el miedo, y con el miedo, la guerra. Emily, una científica visionaria, se adentró en los misterios de la genética en un intento de comprender y corregir las imperfecciones de la especie humana. Sin embargo, sus descubrimientos la condujeron a una verdad inquietante: la creación de una nueva raza de individuos con habilidades que desafiaban la comprensión convencional. El caos se desató cuando las noticias de estos mutantes se propagaron, desencadenando una reacción en cadena de miedo y persecución. La sociedad, ya fracturada por conflictos políticos y económicos, se dividió aún más entre aquellos que veían a los mutantes como una amenaza y aquellos que abogaban por su coexistencia. En el epicentro de este torbellino se encontraba Emily, la inadvertida arquitecta de una revolución genética. A medida que la tensión escalaba y las primeras chispas de violencia iluminaban el horizonte, Emily se vio empujada hacia un mundo donde las líneas entre la moralidad y la supervivencia se desdibujaban. Esta historia marca el inicio de una odisea épica, donde la batalla entre humanos y mutantes desentrañará verdades ocultas, despertará poderes latentes y pondrá a prueba la voluntad de aquellos que se atreven a soñar con un futuro donde la coexistencia sea más que una quimera. La rebelión de los mutantes ha comenzado, y el destino de dos especies pende en la balanza del tiempo. Laboratorio Genoma 7, Zona Autónoma de Nueva Ginebra, 2112. La lluvia ácida golpeaba los paneles de grafeno del laboratorio como si el cielo mismo intentara borrar lo que allí se había concebido. Emily Reed ajustó sus lentes de visión molecular y observó, por enésima vez, la secuencia genética que no tenía derecho a existir. Esto no es un error, Murmuró con la voz apenas audible sobre el zumbido de los bioreactores. En la pantalla holográfica, el ADN se desplegaba en espirales luminosas. Pero entre los intrones, entre los codones silenciosos que la ciencia había descartado como basura evolutiva, había patrones, no aleatorios, intencionados. Como si alguien o algo hubiera tejido instrucciones secretas en los pliegues del genoma humano, esperando el momento preciso para activarse. El sujeto era un joven de 15 años, ingresado en el hospital tras sufrir convulsiones inexplicables. Su nombre, Leo Vargas. Sus padres, trabajadores del sector de reciclaje urbano, no tenían antecedentes genéticos relevantes. Pero su sangre contenía células con actividad mitocondrial 10 veces superior a lo normal, capaces de regenerar tejido en minutos. Y eso no era lo más extraño. Durante el escaneo neural, Leo había detenido el reloj atómico del laboratorio durante 0.7 segundos. Solo una vez, solo cuando tuvo miedo. Emily había archivado el dato como interferencia electromagnética, hasta hoy. Ahora, frente a la evidencia acumulada, 11 casos similares en 3 continentes, todos con mutaciones convergentes en los mismos locus genéticos, comprendió que no se trataba de una anomalía. Era una ola. ¿Emily? La voz de su asistente, Kael, irrumpió desde el intercomunicador. Acaba de llegar una alerta de seguridad. El Consejo de Bioética solicitó acceso a tus archivos. Dicen que hay rumores sobre tu investigación. Emily cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. En la era post-crisis climática, cualquier desviación del estándar humano era vista como una amenaza a la estabilidad. La palabra mutante ya circulaba en foros clandestinos, mezclada con teorías conspirativas y miedo ancestral.
No les des nada y borra el historial de acceso al perfil de Leo. Pero era demasiado tarde. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento en el sector 9, vio las primeras imágenes en las pantallas públicas. Científica crea superhumanos en laboratorio secreto, titulaba una cadena sensacionalista. El rostro de Leo, pixelado pero reconocible, aparecía junto al suyo. La narrativa ya estaba escrita. Ella era la bruja moderna. Ellos, sus monstruos. Al día siguiente, Leo desapareció del hospital. Y con él, los primeros rayos de una guerra que nadie había pedido, pero que todos habían preparado. Archivo Subterráneo Theta, antigua sede del Proyecto Prometeo, 2112. Emily no durmió en 3 días. Había seguido un rastro de datos cifrados hasta una instalación abandonada bajo los Alpes suizos, sellada tras la disolución del Proyecto Prometeo en 2089. Oficialmente, Prometeo era un programa de terapia génica para enfermedades neurodegenerativas. Pero los archivos que Emily descifró, gracias a un algoritmo que usaba patrones de lenguaje clásico como clave, contaban otra historia. Fase Ícaro. Activación de secuencias ARN no codificantes derivadas de muestras paleogenómicas. Objetivo: inducir plasticidad cognitiva extrema en sujetos humanos. Hipótesis: el genoma humano contiene memoria evolutiva latente, incluyendo huellas de conciencia de individuos históricos de alto impacto. Emily se estremeció. No solo habían modificado el ADN, habían intentado despertar voces del pasado. El proyecto, financiado en secreto por una coalición de gobiernos y corporaciones, buscaba crear una nueva clase de líderes, seres capaces de pensar como Platón, intuir como Da Vinci, resistir como Sócrates. Pero algo salió mal. Las secuencias no se integraron de forma controlada. En lugar de imitar a los antiguos, los sujetos los canalizaban. Sus mentes se volvían receptores de memorias, emociones, incluso dilemas éticos que no les pertenecían. Y eso los volvía inestables. En un diario personal cifrado del Dr. Ari Storm, el director original del proyecto, desaparecido en 2091, Emily encontró una entrada que la heló. Hoy, el sujeto Gamma 7 me miró con los ojos de Sócrates y me preguntó: ¿es justo condenar a un hombre por ser más sabio que sus jueces? No supe qué responder, porque ya no era un niño, era un eco compulso. Emily comprendió entonces que los mutantes no eran monstruos, ni armas, ni siquiera errores. Eran puentes. Y alguien, probablemente dentro del mismo gobierno que ahora los cazaba, había decidido que esos puentes debían arder. Mientras salía del archivo, una figura emergió de las sombras del túnel de acceso. Alta, envuelta en una capa tejida con fibras que parecían absorber la luz, con ojos que no reflejaban el presente, sino eones. Sabía que vendrías, dijo la voz, suave pero antigua, como si hubiera pronunciado esas palabras 1000 veces antes. El genoma te llamó, y tú respondiste. ¿Quién eres? Preguntó Emily, con la mano sobre el pulsador de alarma de su muñeca. Me llaman Eón, pero en otra vida fui aquel que caminó entre los olivos de Atenas y prefirió morir antes que callar. No soy Sócrates, pero llevo su pregunta en la sangre. Y ahora, como él, debo elegir, obedecer o rebelarme. Emily lo miró incrédula, pero cuando Eón alzó la mano, el aire a su alrededor se ralentizó. Las gotas de condensación en el techo se detuvieron. El tiempo no se detuvo, se inclinó. Los que vienen no quieren entendernos. Quieren borrar lo que no pueden controlar. Pero si caemos en silencio, la humanidad perderá su segunda oportunidad de escuchar a sus propios ancestros, no como estatuas, sino como voces vivas. Emily pensó en Leo, en sus ojos asustados, en la forma en que durante el escaneo había susurrado palabras en griego antiguo que ningún niño de 8 años debería conocer. ¿Qué quieres de mí?
que dejes de verlos como mutantes y que empieces a escucharlos como hermanos del tiempo. Las calles de Nueva Delhi ardieron la primera vez que un mutante habló en público. Se llamaba Ravi, tenía 16 años, y mientras las fuerzas de contención lo rodeaban, citó a Ashoka en prácrito antiguo. La verdadera conquista es la conquista del miedo. Al instante, cientos de manifestantes se arrodillaron. Otros, en cambio, lanzaron piedras. La imagen se viralizó en segundos, fracturando al mundo en dos bandos, los que veían en los mutantes una redención histórica y los que los tachaban de herejes genéticos. Los gobiernos, ya debilitados por décadas de colapso climático y desigualdad, optaron por el control. La Directiva de Pureza Genética fue aprobada en 37 naciones en menos de una semana. Bajo su amparo, cualquier persona con desviación fenotípica no autorizada podía ser aislada, estudiada o neutralizada. Los laboratorios privados, antiguos socios del proyecto Prometeo, ahora negaban toda responsabilidad y vendían algoritmos de detección de mutantes al mejor postor. Mientras tanto, en los márgenes del mundo conectado surgieron santuarios. En las ruinas de Alejandría, un grupo de mutantes enseñaba lógica estoica a niños refugiados. En las selvas de Amazonia, otros sanaban con cantos que combinaban el ADN de plantas ancestrales y fragmentos de la voz de Hildegarda de Bingen. No eran ejércitos, eran semillas. Pero para la general Miranda Kane, eso era aún más peligroso que una rebelión armada. Emily, escondida en un refugio subterráneo bajo las ruinas del Louvre, observaba los informes con creciente desesperanza. Cada acto de compasión de los mutantes era distorsionado como manipulación, cada muestra de poder como amenaza. Sabía que la sociedad no temía sus habilidades, temía su memoria. Porque recordar quiénes fuimos es el primer paso para exigir quiénes podríamos ser. Y en ese abismo entre el miedo y la esperanza, la primera sangre fue derramada. Un adolescente mutante, atrapado en una redada en Oslo, intentó detener el tiempo para salvar a su hermana. Pero su poder, aún inmaduro, colapsó. El reloj de la ciudad se detuvo durante 3 minutos. Él, para siempre. Emily entró al refugio bajo la antigua biblioteca de Pérgamo con las manos vacías, pero el alma llena de dudas. Allí, entre estantes de pergaminos restaurados y paredes que resonaban con ecos de lenguas muertas, la esperaba la concordia de los ecos. Una alianza de mutantes que no se llamaban a sí mismos superiores, sino portavoces. Eón la recibió sin sorpresa, como si su llegada hubiera sido escrita en los pliegues del tiempo mismo. La alianza era un mosaico de épocas y dolores. Lisandra, una joven cuyas lágrimas sanaban tejidos y que al dormir soñaba con los jardines colgantes de Babilonia. Kaelen, cuyo tacto podía hacer florecer plantas marchitas y que hablaba con la cadencia de un poeta taoísta del siglo VIII. Y Orfeo, un niño ciego cuyo canto armonizaba las emociones a su alrededor, hasta que un recuerdo de Eurídice lo hacía enmudecer por días. Cada uno llevaba una herencia que no eligieron, pero que ahora debían defender. No todos confiaban en Emily. Ella diseñó la jaula. Le espetó Lisandra durante la primera asamblea. ¿Por qué habríamos de creer que ahora quiere romperla? Eón intervino con calma. Porque ya no ve genes, ve rostros, y eso es el primer paso hacia la redención. A regañadientes, la alianza aceptó su presencia, pero bajo una condición. Emily debía ayudarlos a entender sus orígenes, sin intentar controlarlos nunca más. Juntos, trazaron un plan no de guerra, sino de revelación. Usarían sus dones no para destruir, sino para recordar. Proyectar memorias antiguas en plazas públicas. Sanar a humanos heridos sin pedir nada a cambio. Mostrar que su existencia no era una amenaza, sino una continuación. No somos el fin de la humanidad, dijo Eón. Somos su segunda oportunidad para escucharse a sí misma.
Mientras afuera el mundo se preparaba para cazarlos, dentro del refugio, por primera vez en siglos, Sócrates, Hipatia, Rumi y una científica del siglo XXII compartían, a través de voces prestadas, una misma pregunta. ¿Qué significa ser humano cuando el pasado camina contigo? En el corazón del refugio, bajo una cúpula de cristal que imitaba el cielo nocturno de Atenas en el año 399 a.C., Eón por fin mostró su verdadero don. No detenía el tiempo, como creía Emily, sino que tejía sus corrientes. Con un gesto podía ralentizar un instante para que Lisandra curara una herida antes de que la sangre brotara, o acelerar los latidos del corazón de Orfeo para que su canto resonara en múltiples frecuencias. No soy dueño del tiempo, solo su estudiante. Y como Sócrates, sé que lo más peligroso no es lo que hago, sino lo que elijo no hacer. Bajo su guía, los mutantes comenzaron a entrenar no para luchar, sino para sincronizarse. Kaylen aprendió a hacer crecer raíces en segundos para crear refugios efímeros. Orfeo afinó su voz para inducir pausas emocionales en sus enemigos. Lisandra descubrió que sus lágrimas no solo sanaban cuerpos, sino memorias traumáticas. Emily, aunque sin poderes, diseñó simulacros basados en antiguas tácticas de resistencia, desde las falanges macedónicas hasta las estrategias de Sun Tzu, adaptadas a sus habilidades únicas. Mientras tanto, en el cuartel general de la Coalición de Pureza Genética, la general Miranda Kane desplegó su alma definitiva, los silenciadores, soldados modificados con inhibidores neuronales capaces de bloquear las habilidades mutantes al inducir un colapso temporal en su percepción. Su primer ataque fue en Estambul. Un santuario fue arrasado y 12 mutantes, atrapados en bucles de pánico inducido, perdieron sus dones para siempre. Kane no quería matarlos, quería demostrar que eran prescindibles. Emily, al ver las imágenes, sintió un frío más profundo que el miedo. Era la vergüenza de su propia especie. Pero Eón la detuvo antes de que cayera en la desesperanza. El tiempo no es lineal para quienes lo sienten. Cada error del pasado es una semilla, cada error del futuro una advertencia. Y nosotros somos la raíz que decide si florece o se pudre. Esa noche, mientras los mutantes descansaban, Eón se adentró solo en el Templo del Tiempo, una cámara cuántica construida con fragmentos del reloj de Antiquitera, y por primera vez miró más allá del presente. Vio una bifurcación, una línea donde la alianza caía en la venganza y otra donde ofrecía perdón. Sabía que pronto tendría que elegir cuál de esas líneas convertir en realidad. La ciudad elegida fue Nueva Cádiz, un enclave costero donde los mutantes habían establecido una red de escuelas y clínicas clandestinas. Nadie esperaba el ataque al amanecer, pero Kane lo planeó así, con el sol a sus espaldas y el mar como testigo mudo. Cientos de drones de reconocimiento descendieron como langostas metálicas, seguidos por columnas de silenciadores equipados con campos de distorsión temporal. La alianza, advertida por Eón segundos antes del primer disparo, apenas tuvo tiempo de reagruparse. La batalla no fue de fuego contra fuego, sino de ritmo contra caos. Mientras los cañones de pulso intentaban congelar el espacio, Eón tejió burbujas de tiempo dilatado, permitiendo que Kaylen hiciera brotar enredaderas de acero vegetal desde las alcantarillas para desarmar a los soldados. Orfeo, desde una torre derruida, entonó una melodía que ralentizó los latidos de los atacantes, sumiéndolos en una calma paralizante. Pero los silenciadores contraatacaron, sus emisores lanzaron pulsos que desgarraron la sincronía de los mutantes, dejando a Lisandra inconsciente tras intentar sanar a un niño atrapado en la línea de fuego. Emily, sin poderes pero con la mente más clara que nunca, dirigió la evacuación desde un centro de mando improvisado en una antigua catedral sumergida. Usando mapas de drenaje romanos y algoritmos de flujo de multitudes, guió a civiles y mutantes por túneles olvidados.
Fue entonces cuando vio a Kane en persona, avanzando entre las ruinas con un traje blindado que parecía forjado en odio. Sus ojos se encontraron un instante, y en ese instante Emily supo que la general no odiaba a los mutantes por lo que eran, sino por lo que le recordaban, que la humanidad ya no era dueña de su propio destino. El punto de quiebre llegó cuando Eon, agotado, intentó detener un misil guiado hacia el refugio infantil. En lugar de detenerlo, lo desvió directo hacia el cuartel móvil de Kane. La explosión sacudió la ciudad. Nadie murió, Eon lo calculó así, pero el mensaje fue claro. Los mutantes ya no pedían permiso para existir. La general, cubierta de escombros pero viva, miró el humo con una sonrisa fría. Ahora ya no son una anomalía, Murmuró a su segundo al mando. son el enemigo. Al caer la noche, Nueva Cádiz era un espejo roto. La alianza había sobrevivido, pero a un precio. La inocencia de la resistencia pacífica se había perdido. Y en medio de los escombros, Orfeo cantó por primera vez una canción sin nombre, una que no venía del pasado, sino del futuro que acababan de forjar. La primera señal fue un silencio. Orfeo, cuyo canto solía resonar incluso en sueños, dejó de emitir sonido durante 3 días. Luego, los suministros médicos desaparecieron. Finalmente, los drones de Kane atacaron con precisión quirúrgica un escondite que solo la Alianza conocía. Alguien dentro los estaba delatando. La desconfianza, antes contenida por la necesidad, estalló como un virus. Lisandra acusó a los recién llegados. Kaylen sospechó de los más callados. Incluso Eon, por primera vez, dudó en mirar a sus propios ojos. El traidor era Nadia, una joven que había llegado tras el asedio de Nueva Cádiz, con cicatrices en las muñecas y una memoria fragmentada. Nadie sabía que había sido reclutada por Kane bajo una promesa: curar a su hermano, un mutante cuyos poderes habían sido suprimidos por los silenciadores. Con cada dato que entregaba, creía estar comprando su redención. Pero cuando vio a Orfeo enmudecer, víctima directa de una emboscada que ella facilitó, el peso de su traición la dobló en 2. Emily fue la primera en descubrirla, no por evidencia, sino por compasión. Encontró a Nadia llorando junto a un fragmento del Fedón de Platón, subrayando la frase: «Nadie elige el mal sabiéndolo mal». En lugar de denunciarla, Emily la confrontó en privado. Puedes seguir sirviendo a tu miedo o ayudarnos a salvar a tu hermano sin entregar a los demás. Fue entonces cuando Emily se vio atrapada. Si revelaba la verdad, la alianza se fracturaría. Si la ocultaba, todos podrían morir. Eon, intuyendo la tormenta, reunió a la alianza en el patio central del refugio, bajo una luna que parecía observar desde la antigüedad. La traición duele más cuando viene de quien esperabas lealtad. Pero el verdadero peligro no es el infiltrado, es que dejemos que el miedo decida por nosotros. Su voz calmó los ánimos, pero no borró las grietas. Nadie mencionó a Nadia, pero todos sintieron su ausencia. Mientras tanto, en las sombras del cuartel general de Kane, un nuevo plan se gestaba: usar a Nadia no solo como espía, sino como cebo, porque la general sabía algo que ni Emily ni Eon habían considerado. El mayor poder de los mutantes no era su habilidad, sino su unidad. Y nada destruye la unidad como la duda sembrada desde dentro. En los archivos más profundos del proyecto Prometeo, sellados tras una autodestrucción parcial, Emily y Eon hallaron la verdad que nadie había querido enfrentar. Los mutantes no eran el resultado de una manipulación genética moderna, sino de una reactivación deliberada de secuencias ancestrales insertadas en el genoma humano hace milenios. Un grupo de científicos del siglo XXI, inspirados por textos herméticos y descubrimientos en ADN fósil, había creído que la evolución humana fue guiada en secreto por una civilización precursora,
quizás extraterrestre, quizás una rama perdida de la humanidad misma, que sembró semillas de conciencia en nuestro código genético, destinadas a florecer cuando la especie estuviera al borde de su autodestrucción. El proyecto Prometeo no creó a los mutantes, solo despertó lo que ya estaba allí. Y los modelos de conciencia, Sócrates, Hipatia, Rumi, no eran imitaciones, sino ecos reales, fragmentos de mentes que, en su momento, habían sido parte de esa antigua red de sabiduría. Los mutantes no estaban poseídos, estaban completos, como si la humanidad hubiera estado incompleta desde que olvidó escuchar su propio pasado. La revelación sacudió a la alianza. Para algunos, como Kaylen, era una confirmación sagrada. Somos la memoria que la Tierra guardó para sí misma. Pero para otros, como Lisandra, era una profanación. ¿Somos personas o solo recipientes para fantasmas? Nadia, aún enredada en su culpa, preguntó en voz baja. ¿Y si nunca tuvimos alma propia? El miedo no era a morir, sino a no haber existido jamás como individuos. Eón, con el rostro marcado por siglos que no vivió pero siente, reunió a todos en el templo del tiempo. No importa si fuimos sembrados o nacidos, lo que importa es qué hacemos con la semilla ahora. Sócrates no era inmortal, pero su pregunta sí lo es, y nosotros somos quienes la llevamos adelante. Su discurso calmó los ánimos, pero no borró la herida. Por primera vez, los mutantes dudaban no de los humanos, sino de sí mismos. Mientras tanto, en su laboratorio móvil, la general Kane recibió un informe cifrado del viejo consejo fundador del proyecto Prometeo. El mensaje era claro: no los elimine, conténganlos, son la llave, no la amenaza. Por primera vez, su certeza se tambaleó. Si los mutantes eran parte de un diseño mayor, ¿quién era ella para borrarlos? Pero el orgullo, más antiguo que cualquier gen, le susurró. Solo los dioses deciden quién merece existir, y yo soy la diosa de este tiempo. El ataque llegó sin ruido. Los silenciadores, guiados por datos filtrados desde dentro de la alianza, perforaron las defensas del refugio y avanzaron hacia el corazón del complejo, el Templo del Tiempo, una cámara cuántica construida con fragmentos del mecanismo de Antiquitera, cristales de memoria lunar y el reloj atómico original de Leo. Allí, Eón no solo entrenaba su don, sino que mantenía en equilibrio las corrientes temporales que sostenían la cohesión de los mutantes. Si el templo caía, sus poderes se desatarían sin control, o se apagarían para siempre. Eón se enfrentó solo a la vanguardia enemiga, no por orgullo, sino porque sabía que su presencia era el ancla del lugar. Cada paso que daba entre las columnas de luz cuántica tejía una nueva línea temporal, ralentizando balas, desviando drones, incluso haciendo envejecer prematuramente los circuitos de los silenciadores. Pero Kane había previsto esto. Su arma final no era tecnología, sino Nadia, manipulada con falsas pruebas de que su hermano estaba preso dentro del templo. Al verla irrumpir con lágrimas y un detonador en la mano, Eón dudó, y en ese instante el equilibrio se quebró. Las paredes del templo temblaron, las esferas de tiempo colapsaron en espirales caóticas. Fragmentos del pasado, voces de Sócrates, gritos de la quema de la biblioteca de Alejandría, el silencio de estrellas muertas se filtraron en el presente como fantasmas desbocados. Eón cayó de rodillas, mientras su mente era arrastrada por 1000 vidas a la vez. No soy yo quien sostiene el tiempo, es el tiempo el que me permite existir, y ahora me reclama. Emily, al ver el colapso desde el exterior, corrió hacia el templo a pesar de las advertencias, no para salvar a Eón, sino para recordarle quién era más allá de los ecos. No eres solo su voz, eres el que eligió escucharla. Sus palabras, simples y humanas, anclaron un instante de lucidez en medio del caos. Con un último esfuerzo, Eón selló el núcleo del templo,
aislándolo del mundo exterior, pero quedando atrapado dentro, suspendido entre eras. Mientras tanto, Cain movilizó su fuerza total. Desde satélites orbitales hasta ejércitos terrestres, todo convergía en el refugio. Esta noche, la historia termina o comienza de nuevo, sin ellos. La batalla final no sería en las calles, sino en el umbral entre el tiempo y la eternidad. Y la alianza, ahora sin su guía, debía decidir: ¿rescatar a Eón o convertirse en el nuevo templo? La batalla no comenzó con explosiones, sino con silencio. Al alba, los ejércitos de Cain rodearon el refugio, pero antes de que sonara el primer disparo, Orfeo salió solo, descalzo, con una lira hecha de escombros y alambres. Cantó una melodía que no venía de ningún tiempo conocido. Era el sonido del primer latido humano, del primer pensamiento ético, del primer acto de perdón. Los soldados vacilaron, algunos bajaron sus armas, otros lloraron sin saber por qué. Fue entonces cuando Cain, furiosa, ordenó el bombardeo orbital. Pero Emily ya había activado el último recurso, un pulso de resonancia genética que despertó en todos los mutantes del planeta un instante de conexión colectiva. Eón, desde el interior del templo del tiempo, sintió ese llamado como una cuerda rota que volvía a tensarse. Usando los restos del mecanismo de Antiquitera como brújula, se lanzó a través de una grieta temporal, no para huir, sino para entregar su conciencia al presente. Emergió en el campo de batalla no como un dios del tiempo, sino como un hombre vulnerable, con las manos vacías y la mirada fija en Cain. No vinimos a reemplazarlos, vinimos a recordarles que ya son más de lo que creen. La general, por un instante, vio en sus ojos no a un enemigo, sino al reflejo de su propia hija, una niña que murió años atrás por una enfermedad que el proyecto Prometeo podría haber curado, si no hubiera cancelado por órdenes suyas. Ese recuerdo la paralizó, y en ese segundo de duda, Lisandra corrió hacia los heridos, humanos y mutantes por igual, y derramó sus lágrimas sobre las heridas abiertas. La sanación no fue mágica, fue humana, y por primera vez los soldados vieron a los mutantes no como amenazas, sino como espejos. Pero la paz no llegó sin costo. Kaylen se sacrificó para contener una explosión con raíces vivas que lo consumieron. Nadia, redimiéndose, desactivó el sistema de silenciadores desde dentro, sabiendo que la sobrecarga neural la borraría para siempre. Y Eón, al estabilizar el colapso temporal del templo, quedó atrapado entre dos épocas, su cuerpo en el presente, su mente vagando entre Atenas y el futuro, hablando en susurros que solo Emily podía entender. Cuando el polvo se asentó, no hubo vencedores, solo supervivientes. Cain, destituida y desarmada, caminó entre los escombros hasta detenerse frente a Emily. ¿Qué son ustedes? Somos lo que ustedes podrían haber sido si no hubieran tenido tanto miedo de ser mejores. La rebelión había terminado, pero la verdadera evolución, lenta, dolorosa, compartida, apenas comenzaba.